La autoridad que tenemos solo puede estar dentro de nosotros, porque lo que está dentro de nosotros está en cada ser vivo de este planeta y en cualquier lugar donde haya vida en el universo. Me gustaría dar la bienvenida al programa al doctor Irving Laszlo. ¿Cómo estás, Irving? ¿Está bien? Estoy bien. Me alegra estar aquí para platicar contigo. Aprecio mucho que hayas venido al programa. Es un honor hablar contigo sobre tu trabajo y sobre algunas de estas grandes preguntas para las que buscamos respuestas en este mundo tan loco en el que vivimos actualmente. Pero mi primera pregunta es, ¿por qué crees que el mundo está experimentando un cambio tan drástico, un cambio tan grande en este momento? Quiero decir, incluso en mi vida, nunca he visto tal conmoción, tal cambio en el ambiente, cambio en la política, cambio en los gobiernos y en la actitud de las personas en este mundo del yo-yo en contraposición con un mundo más conectado. ¿Por qué crees que está sucediendo eso? Bueno, es un proceso irreversible. Hay algo más de lo que creíamos. Pensábamos que era una fluctuación, una especie de perturbación. Y después de que las cosas vuelven a su estado original, me parece que hay algo más en juego aquí. Ahora, la mejor respuesta que puedo dar, el mejor término que puedo usar es alineación, realineación. Nos hemos desviado la retícula, por así decirlo, de la naturaleza, del universo. Nos hemos separado y destruido el medio ambiente creando conflicto. Dañado gravemente el medio ambiente y generado conflicto entre ricos y pobres, norte y sur, y seres humanos y otras especies, es un reajuste. Está ocurriendo algo a las cuales otras especies no podrían responder si no tienen este alto nivel de conciencia. Entonces no logran adaptarse al reajuste, se extinguen. Y esa es una posibilidad que siempre está presente también para la especie humana. Pero tenemos conciencia, tenemos una percepción, una posibilidad de hacernos estas preguntas que tú haces y preguntarnos también qué podemos hacer al respecto. Así que creo, tenemos la oportunidad de que no sea solo una perturbación y tampoco el principio del fin. Creo que es muy grave. Un cambio irreversible que nos está llevando a otra frecuencia, a otro dominio de la existencia, del flujo de información. Todo está cambiando. Nos estamos moviendo quizás hacia algo distinto y depende de nosotros hacer que ese algo distinto sea algo mejor. Y por mejor me refiero a algo más natural, más alineado con lo que hemos estado alineados con el universo, con la fuente. Creo que esa es la clave. Ahora, ¿puedes hablar sobre la importancia de que nosotros como individuos, como seres humanos, nos conectemos con nuestro ser superior? Porque hay muchas personas buscando esa respuesta fuera de sí mismas, pero he descubierto que es en el interior donde encuentras las respuestas y conectarte con ese ser superior. El nivel más alto de conciencia es la clave, pero me encantaría escuchar tu punto de vista. La autoridad que tenemos solo puede estar dentro de nosotros, porque lo que está dentro de nosotros está en cada ser vivo de este planeta y donde quiera que haya vida en el universo. La autoridad está en nosotros. Hay algo a lo que llamo un atractor holotrópico, pero es un término. Quizás no necesitemos usarlo, pero lo que quiero decir con eso es que hay una tendencia natural en nosotros, un atrapismo, una atracción natural hacia la creación de sistemas coherentes de nivel superior, con un nivel más elevado de conciencia o alma, si prefieres. Y hay este impulso, este tirón y empuje evolutivo en el universo que está sucediendo en todas partes, que está sucediendo en todo lugar. Y nosotros, con nuestra mente consciente, somos capaces de captarlo, de no solo vivir al lado de ello, sino de absorberlo y quizás sacar algunas conclusiones, aprender algunas lecciones. Necesitamos fomentar conscientemente este proceso
de realineación, de volver a vivir en el vientre de la naturaleza, en el regazo de la naturaleza, permíteme decir, viviendo de una manera en la que la naturaleza disponible para la vida. Así es como se puede vivir en la tierra. Dentro de poco me acaba de recordar, hace 1 o 2 horas recibí una invitación para el 50 aniversario del lanzamiento del libro para el Club de Roma, que se titulaba Los límites del crecimiento. Ya el 50 aniversario, pues para mí estos límites del crecimiento no son algo negativo, simplemente significa que no todo se vale. Hace 50 años. De hecho, es la primera vez que la humanidad, como especie consciente, ha empezado a darse cuenta de que no todo se puede hacer. No podemos vivir de cualquier manera que queramos. Somos parte de un sistema vivo. Y ese sistema vivo tiene su propia dinámica, sus propias limitaciones, pero también sus propias posibilidades. Así que ahora, después de 50 años, es momento de volver para reflexionar. ¿Cómo podemos volver a ser parte de esta tendencia evolutiva? Somos parte de ella, pero conscientes podemos ser conscientemente parte de ella. Eso es lo que quiero decir. ¿Cuál es la definición de conciencia? ¿Cuál es tu definición de conciencia? ¿Qué es? No creo que nadie pueda, pero es lo que antes llamábamos alma o espíritu. Creo es algo parecido a lo que podríamos llamar conciencia. Es algo de lo que solo hay uno, si eso ayuda. Está bien, aceptable. Como dijo Schrödinger, la conciencia no existe en plural. La conciencia es un espíritu que existe en el mundo, que no es material, pero quizás lo material es más o menos una ilusión. Tal vez lo que realmente existe es este nivel superior. Si este espíritu es este no material, algo que no podemos nombrar porque todo lo demás con lo que lo nombraríamos es resultado de ello, de cierta forma, pero su conciencia es esa conciencia universal que hace que el mundo sea más que un conjunto de objetos materiales compitiendo entre sí y sobreviviendo o no algo más profundo. Hay este espíritu del que ya hablaba Platón, la vida, la conciencia, podemos llamarlo de muchas maneras, pero es algo que es fundamental en el mundo, probablemente mucho más fundamental que cualquier cosa física o material. El resto podría ser una manifestación de esto. En última instancia, lo que hay es mente, es espíritu, es conciencia. Ahora, has hablado mucho sobre el campo akáshico. ¿Qué es el campo akáshico para la gente que escucha y no lo conoce? Es la forma en que el universo se nos presenta. El universo es un campo continuo, tal como lo percibimos, y donde todo está interconectado, donde todo actúa en conjunto. A veces podemos alterarlo, claro, y entonces estamos desincronizados. Pero en este campo, que es el universo tal como se presenta, el campo de la vida, el campo de la conciencia, donde todo se une, donde todo actúa hacia un solo objetivo fundamental al que podemos llamar evolución, que mejor definimos como una coherencia de nivel superior de todas las cosas respondiéndose, resonando unas con otras. Entonces el campo akáshico es un campo de interconexión, un campo de unidad y un campo de evolución de un sistema conjunto, un campo de la mente. No sé si eso es por eso mucho más útil, pero esto es lo que la Akasha realmente ha sido percibido de manera intuitiva durante miles de años. Hay algo que es una totalidad continua e ininterrumpida y que se nos presenta como un campo, y eso, podemos decir, es el campo akáshico. Ahora, ¿por qué has sabido tal cambio, Steve?
conexión y comprensión, conexión no solo con la naturaleza, sino también entre nosotros, porque antes, hace cientos de años, incluso miles de años, las personas estaban mucho más interconectadas, mucho más dependientes unas de otras. Se sabía que necesitabas estar conectado con la naturaleza y trabajar con ella. Pero en estos últimos cientos de años, incluso ahora, especialmente en estos últimos 50 años, realmente hemos intensificado nuestra desconexión, no solo entre nosotros, la idea de unidad, la idea de estar interconectados como una sola entidad, como humanidad, sino también como planeta. ¿Por qué crees que está sucediendo esto? Se ha convertido en una condición previa para nuestra supervivencia. Simplemente no hay otra manera. Somos en el umbral de lo que se conoce como la sexta extinción masiva global. Y nos preguntamos si la especie humana será parte de esta ola de extinciones. Claro que no hay garantía de que podamos sobrevivir, pero si hay alguna posibilidad de que lo hagamos, entonces si no sobrevivimos pero avanzamos, no podemos quedarnos como estábamos, no podemos regresar, pero podemos alcanzar un nivel superior, un nivel más alto de espíritu o alma o mente o conciencia, como prefieras. Y esta es la oportunidad que se nos da para ser conscientes de este tremendo cambio, de que necesitamos cambiar, porque el camino que hemos seguido ha sido una receta para el desastre, un desastre tras otro para las especies, creando un mundo inhabitable e insostenible, en el que los humanos somos elementos conflictivos, sintiéndonos cada vez más perturbados, cada vez más frustrados, cada vez más violentos, porque no vivimos conforme a lo que realmente somos, esta unidad, este sistema coherente y orientado. Esto tiene que cambiar. Ha llegado al punto en que necesitaba cambiar. Estamos empezando a percibir ese cambio ahora, conscientemente. De todas formas, está ahí. Otras especies pasan por estos cambios y o mutan o se extinguen. Podemos percibirlo conscientemente. Y si somos lo suficientemente astutos e inteligentes, también podemos alinearnos conscientemente, buscando armonía, buscando coherencia, buscando la unidad. Esto ha sido intuitivamente el caso durante miles de años. Reconocemos que esto es parte del impulso evolutivo. Todas las cosas buscan la unidad. Somos parte de esto, de todas las cosas, y no lo hemos estado buscando. Nos bajamos de este tren. Pensamos que podríamos tomar un tren más rápido o ir a donde quisiéramos, y ahora estamos sintiendo las consecuencias. No podemos seguir haciendo esto. Tenemos que volver a lo que realmente somos, una entidad natural que evoluciona en armonía con el resto de la vida en este planeta. ¿Cómo sugieres que nos reconectemos con el origen? Porque siento que muchos de nuestros problemas son por la desconexión del origen, de la energía de aquello que nos creó, sea lo que sea, título o etiqueta que quieras ponerle. Pero Dios, el universo, ¿cómo sugieres que nos reconectemos con esa fuente? Bueno, no hay una respuesta simple y muy corta para eso. Así sucede. El año pasado publiqué un libro precisamente con este título, Reconectándonos con la Fuente, St. Martin's Pressway, unas 200 páginas más o menos. Intentaré dar una respuesta, pero lo que me llama la atención es que cada vez que hablo con personas, y he intentado hacer esto especialmente, incluso en este libro, al reconectar con la fuente, converso con personas que se consideran entidades altamente espirituales, personas con un alto nivel de espiritualidad, lo que las distingue, lo que las hace diferentes de las personas comunes y corrientes. Y creo que hay algo especial, esta esta búsqueda de coherencia para unión, integridad en la diversidad, dentro de la diversidad, no una unidad monolítica, pero un mayor nivel de coherencia buscando eso. Y cuando buscas eso, cuando lo buscas, entonces expresas algo que los jóvenes llaman amor o que los poetas románticos han llamado amor. Y yo también puedo llamarlo así, porque el amor en este sentido último
significa no hacer algo por algo o en contra a cambio de algo. Significa un sentido incondicional y universal que buscamos o pertenecemos con el resto, perteneciendo a este lugar que llamas universo mismo. Siempre es muy grande para llamar universo. Parece un montón de galaxias y estrellas parpadeando y todo eso, y muy impersonal, pero resulta que el universo ha nacido. Si eso es realmente cierto, como creemos en la ciencia, es hace 13.8 mil millones de años, tras las secuelas del Big Bang. Y ha habido un caos inicial que se está organizando solo, creando entidades, creando cosas coherentes, átomos y moléculas y células y ecólogos, sistemas de vida, sistemas galácticos y así sucesivamente. Todo esto está sucediendo. El caos inicial está dando paso a niveles adicionales de caos, niveles adicionales de coherencia, y nosotros somos parte de este movimiento. Y lo que intento decirles hoy es que esto es un reajuste muy importante a lo que podemos contribuir, a lo que podemos estar a la altura, con lo que podemos intentar trabajar. Si lo hacemos conscientemente, nos alineamos a eso. Tendencia evolutiva a la que llamamos holotropismo, holos por la totalidad, atracción hacia la totalidad, hacia la unidad. Si puedes realinearte con eso y sentir la unidad, sentir el amor, entonces hay una posibilidad, creo, de que podamos crear un sistema humano en este planeta que esté alineado con la red de la vida en todo este planeta y en toda la naturaleza. ¿Crees que estamos en cierto modo en caos en este momento? Porque es necesario. Dentro del caos comienza el proceso de crecimiento para poder pasar al siguiente nivel, porque parece bastante caótico en el mundo en este momento. Estamos en transición. Sí, esto a lo que tú llamas caos es nuestra esperanza, es nuestra oportunidad, es la ocasión, porque afloja lo que había. Seguir como íbamos habría sido muy malo, suicida. Hay un bonito dicho chino que dice, si no cambias de rumbo, terminarás exactamente donde nos dirigíamos, pero ahora realmente necesita un cambio de rumbo desesperadamente. De hecho, ni siquiera es cuestión de si cambiar de dirección, porque no podemos seguir como hasta ahora. Pero la pregunta es, ¿hacia qué dirección? Sí podemos encontrar ese camino, ese que a veces se menciona como una nueva normalidad, un nuevo estándar. La norma que está en la naturaleza, que está en el universo y que está en nosotros, la cual hemos olvidado. Hemos ignorado por completo cualquier límite natural. En lo natural busquemos la coherencia que se nos ha otorgado. Estos pensamientos. Podemos hacer lo que queramos, siempre y cuando no violemos la ley ni terminemos en prisión y siempre que genere dinero. Podemos hacer cualquier cosa y existe la tecnología para ello. Ayúdanos a lograrlo. Y este tipo de sofistería, este tipo de, diría, soberbia, para empujarnos fuera de la naturaleza, por encima de la naturaleza, por encima del universo, eso es lo que tenemos que superar, pero ya lo estamos superando. Espero no estar pagando el precio alternativo que es la extinción. La recompensa de esto es un mayor nivel de coherencia entre personas, entre la gente y la naturaleza, y entre este planeta y el resto del universo. Esa es la recompensa definitiva. Eso es lo que tenemos que buscar y perseguir. Y eso es lo que estamos buscando porque está en nosotros. Si tan solo escucháramos, como dijiste hace un momento, la autoridad interna del impulso interior, ese es nuestro guía, no ninguna racionalización, no cualquier objetivo y orden externa. Escúchate a ti mismo y vuelve a ser parte de este universo. Vivirás bien, vives en casa. ¿Y cómo propones que elevemos la conciencia de la humanidad en su conjunto? Porque eso es lo que se necesitará para este cambio. Ya lo estamos elevando. Este tremendo,
La prueba por la que estamos pasando, esta crisis global, nos está elevando, está haciendo justo eso, nos está sacudiendo. Debemos ser conscientes de ello, reconocer que esto está sucediendo y que podemos ser parte de ello. A la naturaleza, al universo, que no está retrocediendo, no está volviendo a algo pasado, está avanzando hacia una unidad superior, reconociendo verdaderamente quiénes somos, todos los dichos, la sabiduría de la profetisa griega. Descubre quién eres, pregúntate a ti mismo quién eres. Y esta es finalmente nuestra oportunidad. Se nos pide que nos preguntemos. Se nos invita a preguntar. Y al plantearnos esta pregunta, tomándola en serio, cuestionándonos, podemos preguntarnos, ¿cómo nos alineamos? ¿Cómo volvemos a ser uno? ¿Cómo buscamos esa unidad que nos rodea? ¿De acuerdo? Nos queda poco tiempo no concluido en este programa, pero en el tiempo evolutivo de las especies. Tenemos que aprovechar ese tiempo. Entonces, permíteme preguntarte, y te he escuchado hablar de esto antes, ¿cuál es la verdad última del universo en tu opinión? Me parece que el universo pasa del caos a la coherencia, del desorden, del azar, de la aleatoriedad a nuestro orden, pero no un orden preestablecido, orden mecanicista, orden determinista, pero una búsqueda autodirigida hacia niveles superiores. Utilizando estos términos poéticos de unidad, de pertenencia a niveles superiores, de trabajar, de sentirnos unidos, hay algo en esa dirección que está sucediendo ahora. Es cada vez menos probable que simplemente volvamos al punto donde estábamos antes de esta crisis, que pudiéramos retroceder el tiempo y simplemente retomarlo desde ahí. Algo nuevo está naciendo y depende de nuestra mente consciente, hasta nuestra conciencia, nuestra alma, si así quieres llamarla, debe recoger eso, resonar con ello y trabajar en conjunto, buscando la unidad, buscando la coherencia. Está bien, suena poético, pero si no lo hacemos, no podemos sobrevivir en este planeta. Si realmente lo hacemos de manera consciente, podemos encontrar la forma de vivir en armonía y la forma de sobrevivir, porque la vida no es caótica, la vida es coherente y lo hemos perdido. Tenemos que recuperarlo, unirnos a esa coherencia que es la vida en el universo. ¿Tienes esperanza en el futuro de la humanidad? Creo que el simple hecho de que estés aquí hablando de estas cosas es una señal de esperanza. Creo que tenemos una oportunidad, una posibilidad. No lo diría como una predicción, pero que podemos hacer estas preguntas. Y la gente está preguntando sobre estas cuestiones y están buscando respuestas. También se las están planteando a sí mismos. Es una señal verdaderamente maravillosa. No vamos ciegamente hacia nuestra perdición. Nos estamos dando cuenta, reconociendo que estamos en una encrucijada. En la bifurcación del camino que tenemos enfrente, intentamos avanzar en esa dirección. Esperanza. ¿Por qué crees que hay tantas fuerzas dentro de la humanidad que quieren regresar a cómo eran las cosas antes? Ese tiempo mágico en sus mentes que era perfecto y todo, pero quieren seguir regresando en lugar de abrirse a este cambio. ¿Por qué crees? ¿A regresar a qué exactamente? Si solo regresamos a lo que hemos tenido hasta hace 2, 3 años, la civilización industrial, donde todo vale con tal de ganar dinero y todos son seres independientes compitiendo entre sí. Si a eso es a lo que volvemos, es suicida, pero podemos regresar a un sentido más profundo de lo que somos.
Los profetas nos dijeron que somos uno. Podemos avanzar en esa dirección. Ese es el camino para regresar, para volver a la unidad que existe en el universo, este universo que se mueve hacia la coherencia. Sigo diciendo eso porque creo que es absolutamente clave. El universo es un sistema que se mueve hacia la integridad y niveles más altos de orden y comprensión y niveles más altos de conciencia. Está bien, sí, es un universo fantástico y mágico. Permíteme decir una cita antes de terminar. En cierto momento, Einstein dijo que hay dos maneras de vivir tu vida, como si todo fuera un milagro o como si nada lo fuera. Pensábamos que nada es un milagro, todo es simplemente un proceso mecánico, físico, y la mente y todo eso es solo imaginación. El nuevo reconocimiento al que llegamos es que la mente, el alma y la conciencia no solo son primordiales, son todo. El universo es eso, no es que lo posea, pero el universo es este nivel superior de conciencia que evoluciona y nosotros podemos ayudar en esa evolución, podemos ser parte de esa evolución, podemos ser parte del desarrollo en el que la vida se convierte en la fuerza suprema en este planeta y desde estos planetas quizás pueda irradiarse hacia afuera y debería, transmisión inmediata de información no local, alcanzar otros planetas, alcanzar otras formas de vida, hasta que toda la vida finalmente sirva a la integridad hacia la cual se dirige el universo. Doctor Laszlo, realmente agradezco que se haya tomado el tiempo para estar aquí. ¿Dónde pueden las personas obtener más información sobre sus libros y su trabajo? En este momento, el 22 de febrero, tengo un evento en línea del Festival Laszlo Upshift, así que sería bueno participar en eso. De lo contrario, puedes encontrar laszloinstitute.com, tiene todo sobre mis actividades. La lista de libros de Eric Laszlo enumera todos mis libros y el libro más reciente se titula Aceleración, vivir con más sabiduría en el planeta Tierra, un libro esperanzador, demostrando que puede suceder y que estará disponible probablemente en unos 10 días. Mientras tanto, busca el Festival Upshift, el Festival Lazul Upshift, e inscríbete. Puedes enviar tus videos, puedes enviar tus comentarios. Es un sistema abierto donde intentamos reunir a personas progresistas y abiertas para enfrentar ese enorme desafío de la crisis por la que estamos pasando. Doctor Goslow, muchas gracias de nuevo por venir al programa. Aprecio mucho su trabajo, su obra de vida y que continúe. No se detiene. Está trabajando constantemente intentando ayudar a la humanidad. Así que realmente lo aprecio, amigo mío. Muchas gracias. Gracias. No puedo evitarlo, debo decirlo. Está en mi naturaleza. Creo que está en la de todos nosotros. Simplemente obedezcámoslo. Simplemente sigámosle la corriente. Gracias por tu pregunta. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.